Bueno, buen día chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Eh, Hoy vamos a trabajar el tema de las unidades de tiempo que ya empezamos a ver el otro día en la clase de Zoom. Quizás a alguno o a alguna le resulte repetitivo, pero también quería grabar este video para aquellos que no pudieron asistir a la clase. Así que vamos a repasar un poquito lo que estuvimos viendo el otro día acerca de cómo poder calcular eh, los años, los siglos, los milenios. Bien, y les voy a dar una pequeña actividad para que hagan en casa y la vamos a corregir cuando volvamos a tener una clase vía Zoom, ¿sí? Por el momento, yo quiero que la tengan hecha y después la vamos a corregir de esa manera. Muy bien. Para eso les voy a compartir una pantalla, ¿sí? Vamos a compartir una pantalla, el documento de Word. Esto es lo que quiero que observemos. Muy bien. Bueno, ahí ven la actividad que vamos a hacer después, ¿sí? Fíjense cómo la idea de calcular las unidades de tiempo a partir de, yo les doy el año, ustedes van a tener que completar qué siglo pertenece, a qué milenio pertenece. Yo les doy el siglo, ustedes van a tener que completar, eh, por ejemplo, acá tenemos el siglo XV. Yo sé que ustedes ya saben cuáles son los números romanos, así que eh, no es necesario explicarlos. Cualquier cosa me avisan si no conocen los números romanos. Siglo XV, bueno, vamos a tener que poner un año del siglo XV. El otro día lo vimos. Cuando yo les doy el siglo y ustedes tienen que colocar un año, van a tener 100 opciones. ¿Bien? Y cuando les doy el milenio, ¿cuántas opciones van a tener? 1000 opciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un año del tercer milenio sería nuestro, 2021. Entonces podemos poner acá, no digo que lo hagan, elijan otro. Podemos poner acá en la tabla 2021, pero después tengo que hacer corresponder el siglo con el año que puse. ¿Sí? Esa es la actividad. Ahora, para aquellos que no estuvieron el otro día, vamos a volver a explicar cómo es que calculo los años, los siglos y los milenios. ¿Sí? Nosotros sabemos que los siglos son 100 años. Bien, entonces, vamos viendo. Por ejemplo, ahí está. Esperen que saco el subrayado. Ahí estamos. Los siglos son 100 años. El siglo I, ¿sí? Lo ponemos en números romanos, va a ir del año 1 al 100. El siglo II, perdón, ahí, del año 101 al 200. ¿Sí? La idea es que cuando nosotros leamos en el libro podamos calcular rápido a qué siglo pertenece determinado año. Por ejemplo, cuando vemos que la Revolución Francesa ocurrió en el año 1789. Bueno, ¿cómo calcular rápido? Bien, lo que vimos el otro día, ya lo saben, ¿qué tengo que hacer cuando tengo esto? Bueno, olvidarme de las últimas dos cifras, en este caso de el 8 y el 9, y quedarme con las otras dos. En este caso, ¿cuál sería? 17. Tomo el 17 y lo que tengo que hacer es sumarle un 1. 17 más 1. ¿Qué siglo va a ser? Siglo 18. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo en lugar de tener 1789 tenía 1700? Cuando las dos últimas cifras, esas que yo tengo que tachar para calcular, son dos ceros, como en este caso, no voy a sumar nada. Me voy a quedar con el 17 y no voy a sumar nada. El 1700, ¿qué siglo va a ser? Siglo 17. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Ponemos otro ejemplo. Año 820. ¿Qué hago? Me olvido de las últimas dos cifras, el 2 y el 0. Me quedo con el 8. 8 más 1, siglo 9. ¿Sí? Si hubiese puesto 800, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a sumar? No. Me olvidaba de las últimas dos cifras, que son dos ceros. El problema es cuando tengo esas cifras que son ceros. Me queda un 8. Ese es el siglo 8. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa cuando es al revés? Cuando yo les doy el siglo. Lo vimos el otro día. ¿Sí? Es una clase para los que tuvieron la clase en Zoom de repaso. Cuando tenemos el siglo, ejemplo, siglo XX, el cálculo es a la inversa. ¿Qué hago? 20 menos 1. ¿Y eso qué me da? 19, ya lo sabemos. Pero tengo que completar con dos cifras, ¿sí? ¿Con qué cifras voy a completar? 00, 1900. ¿Va a ser el siglo XX? No, ese es el siglo XIX. Entonces yo voy a poder completar
con las cifras desde el 1901 al, ¿cuál es el último año del siglo XX? El 2000. Voy a poder buscar, yo cuando les doy el siglo, que ya les dije antes, cuando les doy el siglo, ustedes tienen 100 opciones diferentes, 100 años diferentes para poder poner dentro de ese siglo. Dentro de 1901 y 2000 hay 100 años, ¿sí? Por ejemplo, si yo leo en el libro que dice a mediados del siglo XX, ¿qué año va a pasar? Y 1950, en la mitad, ¿sí? Si dicen la primera década del siglo XX, y desde 1901 hasta 1910. ¿Bien? Muy bien. Eso es cuando yo les doy el siglo. Otro ejemplo de cuando les doy el siglo, ¿sí? Siglo, vamos a poner 4. El cálculo es el mismo. ¿Qué hago? Resto 4 menos 1. ¿Sí? Eso me da 3. Y tengo que completar con dos cifras. El siglo 4 va a abarcar desde el año 301 al 400. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando ustedes hagan esta actividad, calcular, no les pido que me pongan el rango de años, sino que me elijan un año, ¿sí? Del siglo XV. Por ejemplo, eligen un año y lo ponen. Perfecto. Cuando pasamos a los milenios, el trabajo es prácticamente el mismo, ¿sí? La diferencia, ¿cuál va a ser? Que en lugar de tomar dos cifras, voy a tomar tres. Ejemplo, vamos a tomar el 1789 que teníamos arriba. Nosotros sabemos que los milenios son 1000 años. 1789. ¿Sí? Nosotros ya sabemos, porque lo vimos, que pertenece al siglo XVIII. 1789. Quiero calcular el milenio. En lugar de olvidarme de las dos últimas cifras, me voy a olvidar de las últimas tres. 7, 8 y 9 me olvido. ¿Con cuál me quedo? Con el 1. Le sumo un 1, otra vez sumamos, y me da segundo milenio. ¿De acuerdo? Segundo milenio. Es así de fácil. En cambio, si hubiese tenido, por ejemplo, año 1000, estas tres últimas cifras que yo siempre tomo, si son ceros, ¿qué hacíamos? ¿Sumábamos o no? No, nos quedábamos con la cifra que restaba. En este caso, primer milenio. Y cuando yo les doy el milenio, por ejemplo, en este caso, tercero, segundo antes de Cristo, primero, el cálculo es el mismo. Por ejemplo, tercer milenio. Acá van a tener 1000 opciones para encontrar, ¿sí? Tercer milenio. ¿Qué hago? 3 menos 1. ¿Esto qué me da? 2. Y tengo que completar con 3 cifras ahora. Porque con el milenio nos manejábamos con esa idea de completar con 3 cifras. ¿Cuál voy a poner? Por ejemplo, el tercer milenio abarca desde el 2001 al 3000. Tengo 1000 opciones para poner, ¿sí? 1000 opciones para poner. ¿Se entiende? Si yo hubiese puesto tercer milenio, si yo pongo 2000, ¿está bien? No, porque el 2000 pertenece al segundo milenio. Acuérdense cuando tenemos esos ceros ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, que es lo que explicamos el otro día, les voy a pedir que copien en la carpeta o lo hagan en un Word esta tabla, ¿sí? Y me completen, obviamente, con otro color, y después lo corregimos en la próxima clase de Zoom que tengamos, que seguramente podrá ser la semana que viene o la otra, no importa, lo vamos a corregir. Me completen los casilleros que faltan. Muy bien. Lo último que quiero mencionarles es con respecto al antes de Cristo. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir otra pantalla, que es esta. ¿Sí? Que ya tenemos que empezar a ver. De a poquito. Es muy fácil. ¿Cómo calcular antes de Cristo y después de Cristo? El procedimiento es el mismo que acabamos de ver. Lo único que les quería mostrar es cómo funcionan los años. ¿Bien? Funcionan como si fuesen números negativos y números positivos. El nacimiento de Jesucristo vendría a ser el 0. A la derecha, ustedes ya saben, a la derecha de una recta, los números van en ascenso, 1, 2, 3, en este caso 100, 200, 300, números positivos, y a la izquierda, ¿qué son? Números negativos, ¿sí? Entonces va a ser menos 1, en este caso 100 antes de Cristo, menos 2, en este caso 200 antes de Cristo, menos 3, en este caso 300 antes de Cristo. ¿Por qué les muestro esto? Para que ustedes vean que cuando tenemos los años antes de Cristo, los años más grandes, por ejemplo, 3000 antes de Cristo, son los años más antiguos, ¿sí? En cambio, cuando tenemos un año que es 200 antes de Cristo, es un año mucho más reciente que el 3000 antes de Cristo, ¿sí? Porque está más cerca del 0. Entonces, entender esta diferencia entre los años antes de Cristo y después de Cristo
a través de la idea de los números negativos y números positivos. ¿Sí? Eso es muy importante. A la hora de calcular la tabla que vimos hace un ratito, no va a variar. Lo único que yo voy a tener que poner es antes de Cristo, sea, si yo tengo un año antes de Cristo, el siglo va a ser antes de Cristo y el milenio va a ser antes de Cristo. Y lo mismo para todos. Si no dice nada, significa que es después de Cristo. ¿Bien? Bueno, esta es la explicación del tema, que ya lo habíamos visto el otro día, pero bueno, tenemos esta actividad con la tabla. Les voy a poner en la biblioteca, en una carpeta que dice notas, ¿sí? Va a estar el Excel donde van a encontrar la situación de cada tarea de ustedes, ¿sí? De las entregas y de la calificación. Acuérdense que la calificación nos entregó mal, rehacer, regular, rehacer, bien o muy bien. Hasta ahora vienen haciendo las tareas todos muy bien. Lo único que me faltan son algunas entregas que lo van a ver en ese Excel y que les repito va a estar en la carpeta de biblioteca, ¿sí? En la biblioteca, perdón, en la carpeta notas. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, nos vemos y cualquier duda no duden en mandarme un mensaje por plataforma. Nos vemos, hasta luego.